Bendiciones, hermano, póngase de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, capítulo 13. Ya dice 14, ando adelantado. San Juan, no es primera, ni segunda, ni tercera de Juan, es San Juan, el libro que tiene 21 capítulos. San Juan capítulo 13, hermano, vamos a estar considerando como base para el tema en esta gloriosa noche, noche buena, noche de paz, noche de gloria, de poder. Una vez más repito y con esto nos vamos, dice San Juan capítulo 13, verso 13. No se le olvide. Capítulo 13, verso 13. ¿Lo tienen todos? Lo vamos a leer entonces. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a la letra dice de la siguiente manera: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien. ¿Por qué? Porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. No usted a usted mismo, no, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Cuándo? Si las hiciereis. Oremos. Padre, gracias por tu palabra sacrosanta y divina. Esta palabra que es espíritu y que es vida. Te pido que prepare la mente y el corazón de cada uno para que esta palabra sea sembrada en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu palabra benigna, poderosa, no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, amado. Y arrancamos entonces bajo este tema. Los que traen siempre ahí su libretita, su lapicero para anotar. Porque si tu mente te es infiel, hazte una de papel. Amén. Por eso es sumamente importante que cuando va a la escuela usted lleve allí, ¿verdad?, el material para escribir. Y también cuando viene a la escuela de Dios, que es la iglesia, traiga papel y lápiz para anotar aquello que usted no sabe y que va aprendiendo. Amén. Lo que ya sabe, ya lo tiene, solamente úselo. Amén. No deje de usarlo. Porque un carro nuevo, aunque esté nuevo, si no se usa, se echa a perder. Amén. Pero aquellas cosas que usted no sabe, pero que va a aprender hoy, las anota. ¿Para qué? Para aprenderlas y memorizarlas. Y luego, ¿qué? Compartirlas con otros. Amén. Dice, de gracia reciben y de gracia den a otros. Esa es la ley de la reproducción. Si usted y yo como cristianos recibimos el favor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, pero no compartimos este mensaje que transformó nuestra vida, entonces no estamos haciendo lo que el Señor ordenó. Den de gracia lo que de gracia recibieron. Y esa es la ley de la reproducción. Cuando usted y yo dejamos de compartir con otros la gracia de Dios, el mensaje de Dios, el evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué pasa cuando usted deja de compartir, deja de dar, deja de comunicar lo que ha recibido? Se contrista el Espíritu Santo, amado. Amén. Cuando usted y yo nos volvemos egoístas, como el asadón, nada más pedimos, Señor, dame y dame y dame. Y el Señor dice, ¿y cuándo vas a dar tú? Ya te di demasiado. Ahora ve y da tú. Como dice Jesús, así como yo les he dado un ejemplo para que sigan, ¿qué?
mis pisadas. Yo vine del cielo para dar mi vida por ustedes. Ahora ustedes vayan a otros, dando de su vida, de su tiempo, de lo que tienen, de lo que son, compartiéndolo con el perdido. Ustedes ya están salvos, están dentro del barco ya, son hijos de Dios. Pero hay muchos que están allá afuera, perdidos, que van rumbo a la condenación. ¿Quién irá por nosotros?, dice el Señor. Isaías dijo, capítulo 6, heme aquí, Señor, yo voy por ti. Yo voy a llevarles el mensaje. Eso es lo que anda buscando el Señor. Este es el tema que quiero compartir con ustedes. Jesús, un siervo de siervos. Jesús, un siervo de siervos. Y esa expresión que usted, cuando lee la Biblia, encuentra cantar de cantares. Significa que puede haber muchos cantares, pero el cantar más grande es el cantar de Salomón, que está en la Biblia. Amén. Esa frase o expresión que dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Quiere decir que puede haber muchos reyes, pero el rey más grande es Él. Él es el soberano. Puede haber muchos señores, pero el Señor más grande es Él. Por eso he tomado este tema con esta frase: Jesús, no Mahoma ni Confucio, no cualquier líder religioso, sino Jesús, el Hijo de Dios Altísimo. Jesús, un siervo de siervos, significa que puede haber miles y millones de siervos en esta tierra, pero el siervo más grande de la historia se llama Jesús. Ningún ser humano ha hecho un servicio tan excelente, tan fuera de serie, tan extraordinario, tan sin igual como Jesús, porque Él sirvió de una forma excelente, perfecta. Fue un servicio, hermanos, sin tacha, sin errores, sin mancha, sin defectos. Fue un servicio súper especial. De tal manera que le agradó a Dios el Padre. He aquí mi Hijo, en quien toma placer, complacencia, deleite mi alma. El Padre se está expresando de su Hijo. He aquí mi siervo, el cual hará lo que yo quiero. Y el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros, la iglesia, y también al mundo, cómo es que Dios quiere que le sirvamos. Escrito está, le dijo al diablo cuando el diablo pidió a Jesús que lo adorara. El diablo no merece que lo adoren, ni que le sirvan. Mas sin embargo, brujos, hechiceros, adivinos, santeros y espiritistas y satanistas y otros hermanos que hacen un pacto con Él para servirlo y darlo todo por Él, hasta le venden el alma. Qué tragedia más grande, ¿verdad? Pero servir a Dios, servir a Cristo y dar nuestra vida por Él es lo mejor que podemos hacer nosotros. Si vivimos en Cristo es para servir a Dios. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo todo en el nombre del siervo de siervos que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amigo y amiga, Jesucristo vino para darnos un ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cristianismo no son palabras. El reino de Dios no es comida ni bebida, ni consiste en palabras. Consiste en el poder de Dios
que se manifiesta con portentos, señales, maravillas, con hechos reales, auténticos. Aleluya. Jesucristo sirvió cuando vino a esta tierra como nadie más. Él sirvió con hechos. Él no solamente habló, sino que Él fue más allá. Él hizo. Y todo lo que Él dijo lo practicó, lo vivió. Yo admiro a mi esposa porque ella casi no habla, pero hace más que cualquiera de los que yo conozco. Es verdad. Ella casi no habla, pero hace demasiado. Yo me limito a solamente hablar lo que voy a hacer. Y llevo parejito eso. Pero hay otros que hablan demasiado y no hacen nada. Solamente se sientan en la mesa para hablar de planes, proyectos, que voy a hacer esto y aquello y lo otro, y que hagamos esto y mil cosas. Y todo se queda en palabras y las palabras se las llevan. ¿Se imagina si Jesús hubiera venido solamente a hablar? No redime a nadie. Él tuvo que ir más allá de las palabras. Él tuvo que servir a Dios dando su vida en rescate por nosotros, hermano. Yo quiero que entienda usted algo muy importante en esta gloriosa noche. Y todos los que más tarde lo van a leer, a oír por las redes sociales. Yo sé que muchos casi, ¿verdad?, no les gusta este tipo de mensaje donde se le llama a comprometerse con Dios para servirlo y servir a los demás. Amén. Hacen alarde y andan siempre compartiendo otro tipo de mensaje agradable a la carne, pero cuando es un mensaje de la palabra de Dios, como que le tienen miedo. Parecen las cucarachas, ¿verdad? Cuando se enciende la luz no hayan dónde meterse. Pero yo le digo, un mensaje basado en la palabra de Dios tiene poder. Amén, aleluya. Y Dios va a llevar a la gente creando una extrema necesidad, porque la gente no va a escuchar palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo vaya y cree una necesidad, lo pone entre la espada y la pared. Sí, le digo por experiencia, si Dios no hubiera creado una necesidad en mí, que era una enfermedad que nadie me podía ayudar, fui con todos y nadie pudo, se rindieron, me desahuciaron. Pero cuando vine a Cristo, Él me dio un buen servicio. Hizo un milagro, me transformó, me cambió, me dio una nueva vida. Y las cosas viejas pasaron y todo vino a ser nuevo. Entonces, sépalo, iglesia. ¿Usted quiere que crezca su iglesia? Pues entonces, hagamos más y hablemos menos. ¿Ok? Porque el cristianismo no son palabras, amado. Cristianismo son hechos reales. Son evidencias. Son acciones para dar fruto. Si un cristiano no sirve a Dios, no sirve. No sirve para el plan y propósito de Dios. Si un cristiano no sirve, no podrá dar fruto. Y si no da fruto, ¿qué le va a pasar a ese cristianito? Se seca, se marchita. Y lo van a cortar. Y ese hijo del reino será echado a las tinieblas de afuera. Escúchenme bien, hermana y hermano. Tú que solamente limitas el cristianismo en palabras y que piensas que al venir a la iglesia y sentarte a escuchar la palabra, eso es todo, es solamente una mínima parte del servicio a Dios. ¿Ok? El venir a la iglesia, apoyar la obra con diezmo y ofrenda, el venir y tomar privilegios aquí, tocar, cantar, dirigir o ministrar o predicar o enseñar, son parte del servicio de Dios, ¿ok? Pero no podemos limitarnos solamente a unas cuantas cosas. Hay que ir más allá. Porque si alguien tiene hambre, hay que darle un plato de comida. Así le está sirviendo. Porque un servicio es aquello
que tú haces a favor de alguien que tiene una necesidad. Servir es ayudar a otro, aconsejándolo, orientándolo, hablándole de Cristo para que sea salvo. Servir a Dios es cantarle, adorarle, pero no solamente dentro de la iglesia, allá afuera en la calle, haciendo cultos al aire libre, allá en tu casa, en los vecinos, que sepan que eres cristiano, cristiana. El que sirve a Dios tiene fruto, porque muchos se preocupan solamente por tener una doctrina perfecta. Si servirá tener una doctrina perfecta, para nada. La doctrina de Cristo es para practicarla, para compartirla, para vivirla, para obedecerla, para seguir su ejemplo. Aleluya. Cristiano significa ser como Cristo, no igual a Él, ser como Él. Porque basta al discípulo que sea como su maestro. Basta al siervo ser como su Señor. Entendamos claro, hermano, que aquí los grandes en el reino de Cristo son los que sirven. La ética del mundo, el mundo dice que los que sirven son inferiores, son menos. Pero Cristo dijo: en mi reino no es como en el reino del diablo. En mi reino, el que sirve a Dios y a los demás es el más grande, es el mayor. ¿Entendió? ¿Quiere usted ser mayor? Pues entonces deje ya de recibir servicios de otros y comience usted a servir a otros, siguiendo el ejemplo y las pisadas como Cristo. Muchos creen y tiemblan dentro de una iglesia, hermano. Saltan y brincan, hablan en lengua y tocan tan bonito y cantan tan bonito. Pero el problema de ellos es que limitan el evangelio de Cristo. Limitan el cristianismo solamente para llevarlo a cabo dentro de cuatro paredes, dentro de una iglesia. Pero allá afuera no le hablan a nadie de Cristo. Allá afuera miran la necesidad. Y como el sacerdote que venía del templo y pasó por el camino y miró a un hombre medio muerto, asaltado por ladrones. Él lo miró, pero no corrió a ayudarlo, porque era un religioso, y los religiosos no sirven a nadie, quiere que les sirvan a ellos. Ellos nada más hablan y dicen: haz esto, aquello y lo otro, pero ni con un dedo quieren mover esa carga que ponen en otros responsabilidades, hermano. Es tiempo ya que, hermana y hermana, tú que vas a una iglesia y que limitas el cristianismo solamente a ir y sentarte en la iglesia, disponte a servir a Dios y di: pastor, pastora, ¿en qué puedo servir en la obra del Señor? Necesitamos maestros para enseñar a los niños, a los jóvenes. Necesitamos evangelistas. ¿Dónde están? Que vayan allá a servir a Dios, rescatando las almas perdidas. Muchos tiemblan y creen en Cristo y tiemblan dentro de la iglesia. Hacen cuanto teatro y tanto ruido y alboroto, pero allá afuera no le comunican el mensaje a nadie. Allá afuera miran la necesidad, como el levita que viene del templo y va hacia su casa. ¿Y qué pasó? Miró a aquel hombre medio muerto y se hizo de la vista gorda, fue indiferente, pasó y cruzó. Ni el sacerdote, el ministro, el pastor, el líder que venía del templo y ahí predicó su sermón, ahí enseñó lo que creía, pero cuando miró la necesidad, tenía una oportunidad de poner en práctica lo que había enseñado y predicado en la iglesia. Tú que predicas a otros, ¿por qué no te predicas a ti mismo? Tú que dices, aleluya, que se debe ayudar al prójimo, y cuando ve la necesidad no ayudas a la persona. Entonces, ¿dónde quedan tus palabras? En el aire. ¿Y cómo queda usted y yo delante de Dios? Usted maestro, evangelista, usted pastor, que nada más se limita a puras palabras. Quedamos como hipócritas, hermano.
El tema está haciendo Jesús, siervo de siervo. Usted no imite a nadie, usted imite a Cristo. Él es el ejemplo máximo a seguir, amado. Miremoslo a Él, imitémoslo a Él, hagamos las cosas que Él hizo. Él dijo, mayores que yo van a ser. Pero mayores ¿de qué forma? Mayores en extensión. Él solamente predicó el evangelio en Tierra Santa. Pero nosotros podemos ir al mundo entero a través de las redes cibernéticas, las redes sociales. Muchos hermanos tienen vamos a decir, una camarita de pared. Gastan su tiempo, aleluya, sirviendo a la tecnología, pero no sirven a Dios ni a los hermanos. Gastan 4, 5, 10 horas en el teléfono y ni siquiera evangelizan a la gente perdida a través de las redes sociales. Les da pena, les da vergüenza enviar un mensaje, un canto, evangelizar. ¿Dónde está entonces nuestro cristianismo, hermano y hermana? Tú tiemblas, aleluya, saltas y brincas y hablas en lenguas en la iglesia porque la música está bonita. Haces un teatro, un show ahí, aleluya. ¿Y qué pasa? Una llamarada de fuego, y cuando sale de la puerta para afuera, vives, hermano y hermana, como un ateo. Vives como que si Dios no existiera. Crees y tiemblas. Pero también los demonios creen y tiemblan y siguen siendo los mismos. Así están muchos cristianos ateos, hermano. Dentro de la iglesia son cristianos, saliendo de la puerta de la iglesia viven como si Dios no existiera. Piensan que Dios solamente está en la iglesia. Error garrafal. Dios está donde quiera mirando, y el ángel del Señor está alrededor anotando todo lo que tú estás haciendo. Amén. Si un vaso con agua, decimos un vaso de agua, no hay tal cosa, pero es la forma en que hablamos. Si un vaso con agua tú le das a alguien que tiene sed, no perderá su recompensa. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra, hermano, fue tomado en cuenta por el Padre. Y Dios aceptó su servicio, su sacrificio, todo lo que hizo. Cristo dijo, no todo aquel que me dice Señor, me dice. ¿Qué es decir? Hablar, usar palabras. ¿Eres cristiano? Sí, pues demuéstramelo. Con hechos. ¿Verdad? El sermón dura 1 hora. Pero nuestra vida predica toda la semana. El sermón aquí adentro de 4 paredes puede ser muy bonito y algunos brincan y saltan. Oh, qué bonito estuvo la palabra, qué bonito el mensaje. Pero no es solamente eso, es salir afuera y ponerlo en práctica. Llevarlo a cabo. El gran maestro, el más grande de todos, él llamó. Número 1, Dios te llama, hermano, hermana. Escúchame, tú que estás aquí, después los que van a oír por las redes sociales. A mí no me importa, no me interesa cuántos vayan a escuchar este mensaje ahora. En el tiempo de Dios, Dios los llevará ahí para abrirle los ojos y decirle, árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Si tú no sirves a Dios y a los demás, tú no puedes dar fruto. ¿Cómo vas a dar fruto si tú no sirves a Dios? Cristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él. Exacto, aquí venimos a adorarlo, pero adorar a Dios no es lo mismo que cantarle y alabarle. La alabanza a Dios es en gratitud por lo que Él ha hecho por ti, pero la adoración a Dios es por lo que Él es. Tú adoras a Dios por lo que Él es, porque no hay otro como Él. Y tú alabas a Dios por lo que Él hace por ti. Entonces entendamos que Dios primero te llamó a ti, hermano y hermana. ¿Para qué? Para perdonarte, para salvarte, para librarte del poder de Satanás, para darte una vida nueva, para hacerte hijo e hija de Dios.
¿Y para qué más? Para hacerte un embajador, un representante, para hacerte un mensajero, un testigo de Él aquí en la tierra. Dios te salvó con un propósito. ¿Pero qué pasaría? Ok, María ya es salva. Hermana Consuelo, hermano Ciel, ya son salvos. Hermano Marvin, ya son salvos. ¿Y ahora qué? Soy salvo. ¿Y ahora qué? Pues ahora Dios te llama para que le sirvas. Dios nos da los dones, hermano, para servirlo a Él. Los dones son capacidades que Dios nos da para servirlo. Dios te llamó a la música. Pues entonces aprende a tocar instrumentos y cántale y adórale y comparte el mensaje a través de la música. Amén. Dios te llamó a predicar y enseñar la palabra, pues entonces hazlo. Pero sobre todo no hay que olvidar que del púlpito para abajo, aquí en el púlpito cubrimos ¿qué? Los maestros y predicadores cubrimos solamente el 10%. Tenemos que bajarnos del púlpito y hacer el 90% allá abajo. La gente no solamente quiere oír tu sermón, tu mensaje. Ay, qué bonito, qué fuerte predica el hermano o la hermana. Oh, qué lindo, qué suave. Y hasta ahí se quedan. Pero no, hermano, hay que ir más allá de las palabras, hay que ir más allá del sermón, del mensaje. Hay que ir a la práctica, lo que hablamos aquí en el púlpito. Hay que bajarnos, humillarnos para poner en práctica la palabra. El que escucha la palabra y no la pone en práctica es como una persona que se mira en el espejo y dice, ay, qué bonita soy. Y se mira y se arregla y pasan 2-3 horas y todavía se está arreglando allí. Ay, qué bonita soy. Y se preocupa por lo de afuera. Y mira cómo es, pero ya después de un rato sale y ya se olvidó cómo era en el espejo. Ya no se acuerda, ¿verdad que no? Así es el que viene a la iglesia, escucha la palabra, la oye, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Por qué digo esto, hermano? Un oidor olvidadizo es todo aquel que viene a una iglesia o por las redes sociales, escucha la palabra y le gusta oír, le gusta escuchar. Pero el problema es que no se va más allá de oír la palabra. Dice, bendecido, Apocalipsis 1:3, bendecida la persona que oye la palabra. Bendecida la persona que lee la palabra, que medita la palabra. Pero mire, súper bendecida la persona que pone en práctica el mensaje que oye, que escucha, amado. Cristo dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Muchos le dicen en la iglesia, Señor, bendito, te amo, te adoro, mi cielo, mi vida, mi Señor, papito lindo. Y le hablan tan bonito en la iglesia, que saliendo de la iglesia, todo lo que le dijeron al Señor, se lo llevó el viento. Porque se olvidan, piensan que Dios solamente estaba allí en el santuario y que Dios nada más va a aceptar una adoración de palabras. Hermano, la adoración implica toda tu conducta, toda tu forma de vivir es adoración. Alabanza es cantarle, exaltarle, pero adorarlo implica toda tu forma de vida. Tu forma de pensar, de hablar, de actuar, de vivir, de comportarte con los que te rodean. El mensaje es duro, sí. Y no importa cuántos lo escuchen. Yo sé que el Espíritu Santo, tarde o temprano, como lo hizo conmigo, llevará a la persona a buscar un mensaje urgente. Yo te digo, amigo y amiga, cuando el Espíritu Santo te lleve allí, te darás cuenta que Dios te ama y quiere primero, número uno, salvarte. Después que te salva, no es para que estés pasando 5 o 10 años en una iglesia sentada ahí con una doctrina perfecta. Porque agua estancada con el tiempo huele feo. Y usted no puede ser agua estancada. Usted tiene que ser como un río. Agua en movimiento.
Mira, algunos dicen, ay, que tengo 20 años que el Señor me salvó y aquí estoy. ¿Estará Dios complacido estar en su camino 5, 10, 20 años si no te has ganado ni un alma para Cristo? No has aconsejado a nadie, no has ministrado, no has hecho su voluntad. No son palabras. No todo aquel que me dice Señor, Señor, cualquiera lo puede decir. Cualquiera viene y dice, ama al Señor. Sí, amo al Señor. ¿Conoce a Jesús? Oh, sí. Ya ha oído de él. Dígale a un borrachito, uno que trae una botella, usted le dice, ¿usted ama a Jesús? Le va a decir que sí. Es que las palabras no cuestan, es lo más fácil, hermano. Pero usted y yo no podemos limitarnos a las palabras. Amigo y amiga, yo sé que tú no te has convertido por esa razón. Porque muchos profesan que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y tú, pecador y pecadora, yo sé que eso ha sido un obstáculo para ti, para no venir a Cristo, porque tú pones la mirada en los cristianos sancochados, torta no volteada, en los cristianos fríos, tibios, a los cristianos carnales, en los cristianos que blasfeman el nombre del Señor por esa conducta que llevan. Dicen que son cristianos, pero con los hechos lo niegan. Avergüenzan el evangelio en la tierra. Pero amigo y amiga, yo te digo, ven a Jesús, entrégale tu vida y dile que te cambie y te transforme y míralo a Él. Porque si miras a los demás te desanima, te desalienta y después no te dan ganas de hacer absolutamente nada. Pero Cristo vino a libertar a los cautivos. Él vino a darnos un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Una noche antes de que fuera crucificado, se reunió con sus discípulos. Sus discípulos estaban ahí peleando uno con otro. ¿Cuál será el mayor en la iglesia? ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? ¿Quién es el mayor entre ustedes, entre nosotros? Juan y Santiago fueron a Jesús y le pidieron, Señor, yo y mi hermano queremos ser los más grandes en tu reino. Oh, sí. ¿De verdad? Are you kidding? Are you joking? No. Ese puesto no se gana deseándolo y queriéndolo. Se gana sirviendo a Dios. Amén. El que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser el primero en servir. Por eso el tema está siendo, ¿verdad? Jesús, el siervo de siervos. Si Dios ya te llamó para salvarte, ahora te llama para que le sirvas. Porque sabe una cosa, Cristo dijo, el que me sirve a mí, donde yo esté en el futuro allá, Él estará conmigo. Cristo está con los que le sirven. Porque Él dice, si me amas, demuéstramelo. ¿Cómo, Señor? Sirviéndome, obedeciendo mis mandamientos, hermano. Ese es un punto muy importante que no debemos de olvidar. Aleluya. La frase un siervo no nace, se hace, es la pura verdad. Es verdad, Jesucristo siendo Dios, ¿verdad? Todos le obedecían. Querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Él nunca había obedecido a nadie. Pero siendo jefe, siendo el rey, siendo Dios, toma forma humana, viene a este mundo y se hace como tú y yo, toma forma humana para entendernos, hermano. Aleluya. Y además, Él va más allá que esto. La Escritura dice que haya pues en nosotros el mismo sentir o la misma actitud que hubo en Cristo Jesús cuando estuvo y vino a esta tierra. Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, pero Él vino a servir, no a que lo sirvieran. Miraba al leproso y cómo le servía, iba y lo tocaba. La gente religiosa, escribe fariseos, saduceos, ellos no se atrevían. Dice, si lo toco me contagio del coronavirus. Pero Jesús, hermano, no le tenía miedo a nada. Tocó al leproso.
Así servía a la gente. Él miraba una necesidad y eso lo movía a tener compasión y ayudar a la gente. El verdadero cristiano anda buscando a ver dónde están las necesidades para suplirlas. Dónde está la necesidad. Y ahí él corre y va y ayuda, apoya. ¿Por qué? Porque es un servidor del reino, amado. Entonces un siervo no nace. Usted no nació sirviendo, usted no sabía, usted nació, ¿verdad? Sin saber nada. La vida es como una escuela, aquí es donde usted y yo vamos aprendiendo. Amén. Y vamos creciendo, y hay gente que no es cristiana y son servidores excelentes. Yo lo he mirado, hermano. Algunos lo hacen voluntariamente, otros lo hacen por paga. ¿Qué hace usted en el trabajo? Usted va allí a rendir un servicio, ¿sí o no? A cambio de una recompensa, de una paga. Cuando usted va a un restaurante, ¿verdad que hay allí servidores? Bueno, el cocinero ya sirvió cocinando la comida. Luego vienen los meseros, los que atienden ahí. Y si le dan un buen servicio y una buena comida, le dan ganas de dejar una buena propina. ¿Se imagina cómo se sentirá Dios cuando usted le da un buen servicio a Él, sirviendo a los demás? ¿No cree que le dan ganas de bendecirlo de una manera mejor que a nadie? Este es mi siervo, mi sierva, en el que se complace mi alma. Toma deleite mi corazón, porque hace siempre lo que yo quiero. Este es mi hijo amado. A él escúchenlo, a él mírenlo, a él imítenlo, dijo el padre de su hijo. Estaba orgulloso, amado. Por eso le digo que Dios está orgulloso de las siervas y siervos que, como David, le sirven de todo corazón. Dios anda buscando hombres y mujeres que sean conforme a su corazón, que cuando Él diga brinca, hija, usted dígale, ¿qué tan alto? Cuando Él diga haz esto, aquello, usted no lo discute, porque una orden no se discute, se cumple. Un aplauso si puede por ahí, hermano, para animar a otro. La vida es como una escuela. Nacemos en Cristo y no sabemos cómo servir, pero aquí en la iglesia es donde nos reunimos para estudiar la palabra, para que usted y yo conozcamos a Jesús, sigamos el ejemplo, dejemos a un lado el orgullo, la soberbia, y seamos sumisos, humildes, sencillos, dóciles, espontáneos, dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios nos pida. No trate de entender a Dios cuando le pide que haga algo, solamente hágalo, no lo discuta, ¿ok? Porque Dios no está esperando que usted le entienda y lo comprenda. Lo que Dios busca es obediencia, y usted no puede obedecer si no sirve, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va usted a servir si no sirve? ¿Cómo va a servir si no obedece? O sea, para poder rendir un servicio se requiere obediencia, salud y vida y paz, gozo y alegría para los siervos del Señor. Amén. Entonces, si en lo poquito le eres fiel a Dios y le sirves de corazón, no perderá tu servicio la recompensa en el reino de Dios. Le dije anteriormente que hasta un plato de comida, un vaso con agua que usted dé, si da un raya a alguien, si usted mira una necesidad, mira a un borrachito, un alcohólico, un perdido por ahí, háblele de Cristo. Él necesita, hay una gran necesidad en su trabajo. Yo le hablo a la gente de Cristo, hermano, y ahí llegan de todo. Solo Jesús, testigos de Jehová, mormones, llegan católicos, llegan ateos, llegan todo tipo de las agencias, los mandan ahí a la empresa. ¿Y qué hago yo? En inglés y español, hermano, les hablo del Señor. Cristo te ama, no te mueras sin Él. Hay uno allí, ¿verdad? Que un chinito que es budista y dice que Buda vive en su corazón. Le digo, no, Buda murió y ya no resucitó, está en la tumba. Le digo, Jesús está vivo y vive en mi corazón. Y nomás se ríe, pero ya le entró la palabra. No te avergüences del Señor, sirve a Dios como Cristo sirvió al Padre. Él miraba al muerto, no le tenía miedo, iba y lo tocaba.
Jesús siempre andaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice la Escritura, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que me ama. El que no sirve a Dios no sirve. No sirve para sus propósitos. Yo le pregunto a usted, desde que Cristo lo salvó, aceptó el primer llamamiento. Pero la pregunta es, ¿y el segundo llamado? ¿Cuál es? Dios nos llama a servirlo. Si Dios te salvó, hermano Marvin, y no te llevó para el cielo como al ladrón en ese instante, entonces, ¿por qué crees tú que te ha dejado con vida en esta tierra? Hay un plan, hay un propósito, hermana María. Dios no la salvó para estar siempre en lo mismo. Ya tiene salvación, vida eterna, gracias a Él por su regalo, ¿verdad? Pero la salvó con un propósito, no solamente para llevarla al cielo, sino para que le sirva. Y otros sepan que hay un Dios en el cielo que vive en ella. Que otros sepan que hay una esperanza de vida eterna, que hay un Cristo que usted y yo llevamos por dentro y hay que darlo a conocer. El que inventa una medicina para curar una enfermedad incurable, hermano, y no la divulga, no la comparte, es considerado el criminal más grande de la historia. Usted que ha recibido perdón y salvación por medio de Cristo, usted que tiene al médico de doctores, que tiene su sangre, que es la medicina que cura todo mal, y usted no la comparte, usted es un criminal delante de Dios. Porque usted, pudiendo ayudar a otros, a rescatarlos del infierno, a librarlos de la condenación eterna, se queda callado ahí con una doctrina bonita, agradable y perfecta. Yo tengo mi doctrina perfecta. No, no tienes doctrina perfecta. Tú lo que tienes es una secta. Estás encerrado en ti mismo. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para compartirlo, para ayudar a otros, para que sean salvos. Esto está bueno, chicos, ya vamos a terminar. La vida es como una escuela, hermano, en la cual aprendemos cada día, desde la cuna hasta la tumba, desde niños hasta viejos, ancianos. Es una carrera de aprendizaje y algunos, hermano, aprenden, progresan, avanzan y llegan a ser grandes eminencias, grandes hombres de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, allí miramos a los grandes héroes de Dios, las grandes heroínas de Dios, y quedaron ahí, hermano, en el salón de la fama como ejemplo. A Moisés se le llama siervo de Dios, no reverendo, siervo, porque él sirvió. Los grandes son los que sirven, hermano. ¿Quiere ser grande usted en el reino de Dios? Comience a servir. ¿Quiere ser pequeño y menos que nada? Pues no haga nada. Porque están los siervos útiles. ¿Quiénes son los siervos útiles? Aquellos que hacen solamente lo que Dios les ordena. Y están los siervos inútiles, que no hacen lo que Dios les manda. Pero yo no quiero ser un siervo inútil. No quiero ser un siervo útil. Quiero ser un siervo sobresaliente. ¿Quién es el siervo sobresaliente? Aquel que hace más que lo que Dios te pide. Mire a su hijo, si aprende a servir a otro y si sirve mejor y con excelencia, oiga, los padres lo miran y quieren darle todo lo que les pida. ¿Por qué? Porque el servicio, hermano, trae beneficio, trae ayuda, apoyo, trae motivación, ánimo, paz a los que reciben ese servicio. Amén. Amén. Y es muy importante, porque esta iglesia es la empresa de Dios. Imagina que en la empresa de Dios, si no hay servidores, ¿cómo va a progresar la empresa de Dios que es la iglesia? Póngase usted a pensar. Si los discípulos no aprenden la lección, dice, bienaventurados seréis si hacen lo que yo les estoy enseñando.
Los discípulos estaban discutiendo por la mayor posición en el reino de Dios. Pero Cristo dijo, no, los mayores son los que sirven. Ya dejen de discutir en la iglesia por la posición más alta. Mire, entre más alto nos ponga Dios, mejores servidores debemos de ser. ¿Por qué? Porque Jesús, el siervo de siervos, vino a servir. ¿Quién te crees tú? ¿Quién me creo yo? Para buscar que me sirvan a mí. ¿Quién soy yo? Polvo y ceniza. No soy nada. Pero hay gente que nada más le gusta que le estén sirviendo y nunca sirve a nadie. Qué bonito es venir y llegar a una iglesia bien, con mucha aroma, bien atractiva, bien hermosa, bien bonita. Pero no se ponen a pensar que hay alguien que se encarga de la limpieza del templo, de las reparaciones, de adornar la iglesia, de tenerla bien bella y bien hermosa, porque es la casa de Dios, el santuario de Dios. Pero cuando usted mira una casa bonita o una iglesia bonita, no crea que eso se hace solo. Hay un grupo de personas encargadas. Si usted mira que una iglesia crece y madura y se desarrolla y hay fruto y crece y prospera y va para adelante y para arriba, es porque hay muchos servidores ahí. ¡Excelente! Dios quiere levantar de esta iglesia maestros, maestras de niños, de niñas, de jóvenes, de adultos, evangelistas, servidores, pastores, ministros. No puedes estar tú en la silla 4, 5, 10 años sin saber para qué Dios te llamó. Sí, ya sabes que Dios te llamó para salvarte, pero luego el segundo llamado que Dios te hace es para que le sirvas en el área, en la iglesia. Hay muchas áreas, hermano, para servir a Dios. Amén. Lo que hay que hacer es solamente decirle, Señor, yo quiero ser un servidor tuyo, aquí estoy, aquí envíame a mí. ¿Qué quieres que haga? Saulo, cuando fue salvo, ¿qué dijo? Señor, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta dijo, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la señal de que una persona se ha arrepentido de corazón y se ha convertido del todo al Señor, hermano. Amén. Le dije que Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hermano, sino que se despojó de sí mismo, dejó su posición como Dios y vino a esta tierra y tomó forma humana y se hizo como un siervo, hermano, hecho semejante a los seres humanos. ¡Qué tremendo! Y estando en la condición de hombre, se siguió humillando, hermano. Como Dios se humilla y toma forma humana, se hace como una criatura como tú y yo. ¿Se imaginan? Para entendernos y comprendernos y venir a enseñarnos a servir a Dios. Y se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, hecho semejante a los seres humanos. Y estando en la condición, se vuelve a humillar otra vez. Se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte. Y la muerte más atroz y más dura de todas, amado, para que usted y yo nos demos cuenta que el Señor, siendo Dios, se hizo ser humano. Como ser humano se humilla a sí mismo para poder obedecer y rendir un servicio a Dios y ayudar a la gente. Miraba al paralítico, lo sanaba. Miraba al muerto, lo tocaba y lo resucitaba. Miraba al enfermo, lo tocaba y lo sanaba. Miraba la necesidad donde quiera que iba. Y ahí va mi Señor ayudando a la gente. Él fue llamado para servir a la humanidad. Vino para servir, no para que lo sirvieran. Todo cristiano que no sirve no ha entendido el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Él vino a enseñarnos a servir a la manera de Dios. Y fue más allá. Él fue un siervo sobresaliente, porque fue más allá de servir a los demás. Dice que dio su vida. ¿Se imagina que usted y yo sirvamos a Dios y luego demos nuestra vida por Él? Pero comencemos primero sirviendo al Señor y luego, si Él nos pide que demos nuestra vida por su causa, hagámoslo, hermano. Hay recompensa grande. Aleluya.
Dice, por lo cual Dios también, mirando cómo su Hijo toma forma humana y se humilla a sí mismo y muere con una muerte de cruz, se humilló hasta lo sumo. Dios el Padre no se queda ahí con los que le sirven de corazón y se humillan, hermano, aleluya, no se queda ahí, sino que Él dice, el que se humille será exaltado. Amén, aleluya. Y dice que Dios lo exaltó hasta dónde, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quieres que Dios te levante y te exalte y te dé la mayor recompensa? Entonces entiende y comprende, comienza a servirlo a Él, porque el que no sirve a Dios no sirve para sus planes y propósitos. No es asunto solamente de venir o ir a un lugar a que te sirvan y te sientas, escuchas, disfrutas, comes y bebes, otros te sirven. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué haces tú en tu trabajo? ¿Sirves a otro? Eres humilde y sencillo. El orgullo nos impide servir a Dios. Los orgullosos no sirven a nadie. Se requiere ser humilde como Cristo para servirlo. ¿De qué manera lo servimos? Ayudando a las necesidades que hay en la iglesia y fuera de la iglesia, en tu trabajo, en la calle, en tu vecindario. Mira una necesidad y corre a suplirla. Eso es servir a Dios, hermano. Hay muchas formas, hay muchas maneras de servir a Dios. El servicio es algo que tú haces a favor de otro, un beneficio que otorga. Es algo que tú haces para ayudarlo en su necesidad. Y el mejor servicio que tú puedes dar a otro es llevarle la palabra, el mensaje, ayudarle, apoyarle, explicarle el plan de salvación. Y cerrando aquí, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, todos los querubines, serafines, arcángeles y ángeles, y para que en el nombre de Jesús se doblen todos los que están en la tierra y debajo de la tierra, los que están en el infierno. Y un día toda lengua, toda persona va a tener que declarar y confesar que Jesucristo es el Señor, porque siendo Señor se hizo siervo. Y como siervo dio un ejemplo para ti y para mí. Por eso Dios lo hizo Señor de todo. Y ahora es Rey de reyes y Señor de señores. Es el siervo más grande, el servidor por excelencia. Y Dios lo ha sentado a su diestra y lo ha glorificado. Y Cristo dijo, el que me sirva a mí también va a estar conmigo allá en mi trono. ¿No es grande eso, hermano? Por eso concluimos aquí, cerrando aquí. Vosotros me llamas maestro y Señor. Mire, el Señor dice, yo soy tu maestro, María. Yo soy tu maestro, Henry. Yo soy tu maestro, Marvin. Yo soy tu maestro, Enrique. Yo soy tu maestro. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengan a aprender de mí, sigan mi ejemplo. Porque si tú sigues el ejemplo vas a llegar a donde Él está. Pero si no lo sigues, te pierdes, hermano. Él dice, y me llaman también Señor. Entonces, si Jesús es tu Salvador, no es suficiente, porque muchos quieren a Jesús solamente como Salvador. Salvador significa el que libra a alguien de un peligro. Y si tú solamente lo has recibido como Salvador, no es suficiente. Tienes que recibirlo como Señor. Señor implica, cuando lo recibes como Señor, estás diciendo, Él es mi dueño. Él es mi Señor. ¿Y yo soy quién? Su siervo. El que le obedece, el que cumple sus mandatos, sus órdenes. Hermano, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Verdad? ¿Por qué me llamas maestro y no me sigues? No me miras a mí, me llamas luz y no me sigues. Me llamas maestro y no escuchas mi voz, no atiendes a mis mandamientos, no me obedeces, hermano. Verso 14 de San Juan capítulo 13 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Hermano, este rito, esta ceremonia, hay iglesias que lo practican. La pregunta es, ¿usted lavaría los pies de alguien más? Yo sí lo hago, lo he hecho.
Pero aquí la idea principal no es solamente hacer el rito, sino quiere decir rebájate y humíllate para servir, ayudar a otros. Deja el orgullo, la soberbia, deja de ser delicada. Ay, no, yo lavarle los pies, no, ni se baña. Pero Jesucristo lavó los pies de los discípulos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir que no es la voluntad de Dios que lave los pies de los demás? Esto, hermano, es un ejemplo, pero hay gente que no le gusta lavar los pies a nadie, no le gusta servir a nadie, no le gusta, ¿verdad?, ayudar a nadie. Sí, le gusta que le lave los pies, se los soben ahí y los bañen y le den todo, le sirvan plato y comida, le den todo ahí, comida hasta en la boca. No, hermano, eso Dios lo ve con desdén, con desprecio, porque el orgulloso lo ve de lejos. Cerrando aquí, dice, pues yo el Señor y Maestro, he lavado los pies a ustedes. Ustedes también deben de hacer lo mismo con los demás, lavarle los pies, estar dispuestos a ayudarlos, a servirlos, a rebajarse para ayudar al necesitado. Amén. Porque el ejemplo se los he dado yo a ustedes, para que como yo lo he hecho con ustedes también lo hagan con otros, y punto. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el que es enviado es mayor que el que lo envió. Si ustedes saben y conocen que servir a Dios es lo mejor, lo que le agrada, bienaventurados son, bendecidos son, si hacen. Escuche, la bendición está para el que hace, para el que obra, para el que actúa, para el que va a la acción, para el que obedece. Es la bendición, amado. No para el que ve, no para el que oye. Cerramos aquí entonces bajo el título, bajo el tema: Jesús, un siervo de siervos. En el universo de Dios, cada cosa o persona sirve para algo o para alguien. Dios mismo no se sirve a sí mismo. Dios sirve constantemente. Dios mandó a Jesucristo, ¿para qué? Para servir y dar su vida por toda la humanidad y salvarla. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no viene a servirnos, hermanos, y a dar su vida? Nos perdemos todos al infierno. Dios no vive para sí mismo. Al crear el mundo y al sostenerlo, todas las cosas con la palabra de su poder, hermano, Dios está sirviendo constantemente a otros. ¿Cómo? Dios sirve a la humanidad. ¿Cómo? Al hacer salir el sol sobre buenos y malos. Dios sirve a los demás al hacer llover sobre justos e injustos, amado. Al dar, hermano, vida a todas las cosas, a los animales y a los seres humanos. Dios está sirviendo a la humanidad. Si Dios deja de servir a este mundo, se descalabra, se destruye, y adiós mundo, no existe más. Es porque Cristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, hasta ahora sirve, y yo trabajo, yo sirvo. Por eso todo está en pie. El día que Dios deje de trabajar, de servir a la humanidad, que no salga el sol y que no envíe el aire, el oxígeno, que no haya agua, hermano, el día que Dios deje de servir a la humanidad se muere. Como un pez que usted saca del agua, se muere. ¿Sí o no? Claro que sí. Así que Jesús fue dado para enseñarnos cómo servir a Dios. Él vino a servir y a darnos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El que no sirve a Dios, ya lo dije 1000 veces, no sirve, ¿verdad? Para los planes y propósitos de Dios. Si los ángeles sirven a Dios, ¿quiénes somos nosotros para no servir a nuestro Creador, el cual es el bendito por los siglos? Cristo dijo que en su reino el que sirve es el mayor. El que no le sirve, pues no tendrá recompensa, y posiblemente al no servir no da fruto, y si no da fruto se pierde y se va al infierno, al lago de fuego. Todos los héroes de la Biblia, hermano, fueron hombres y mujeres que sirvieron a Dios de una y otra manera, pero vinieron para servir, fueron servidores de Dios. Ahora, servir a Dios, quiero que note, y con esto cierro, hermano, ya resumiendo. Servir a Dios significa dar a Dios el derecho de controlar nuestro horario. Número 2,
Servir a Dios es dejar que Él gobierne nuestra vida y la use como Él quiera para su gloria y para beneficio de los demás. Servir a Dios es dejar que Él interrumpa nuestro tiempo y que cuando Él nos diga: siervo, sierva, ve a tal lugar, háblale o dile esto, haz esto, aquello, y usted le dice: habla, Señor, que tu siervo oye, heme aquí, envíame a mí, soy tu servidor. Aquí voy. ¿Dónde está la necesidad? Allá. Para allá voy. Si va a ahorcar una persona, el pastor estaba orando. Dios le dijo: vete a tal lugar porque a alguien quiere quitarse la vida. El pastor se levanta, corre y va y toca. Aquella tenía la soga en el cuello, llegó a tiempo y salvó esa alma para Cristo. ¿Ve cómo se sirve a Dios? Está atento, listo para escuchar su voz. Los verdaderos siervos de Dios están atentos para oír las órdenes de Dios. Están listos y dispuestos para obedecer los mandatos o mandamientos de Dios. Los siervos fieles están siempre dispuestos para ayudar, para apoyar y servir a los demás, hermano. Hay tres tipos de siervos. Están los siervos útiles, que hacen solamente lo que Dios les ordena. Son los que, pues, obedecen lo que saben. Número 2, están los siervos inútiles, que son menos que nada, que no cumplen lo que Dios les ha ordenado, son inútiles. Pero los siervos inútiles serán echados a las tinieblas de afuera. Siervo inútil, te di el talento y lo enterraste, no me serviste con el talento que te di, pues ahora échenlo. ¿A dónde? A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. El siervo inútil, o sea, que no sirve al Señor, hermano, se va a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Porque si no se sirve, no se da fruto. Y si no hay fruto, es cortado y echado al fuego. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Peligroso esto, hermano. Los siervos fieles están siempre dispuestos para ayudar, para apoyar y servir a los demás. Entonces están los siervos sobresalientes. De ese grupo quiero ser yo. Siervo sobresaliente es aquel que hace más de lo que Dios pide, hermano. ¿Ok? Va con la carga la segunda milla. Va más allá. Es el consentido de papá, porque es el que está dispuesto, el que está listo, preparado, el que está dispuesto a hacer cualquier cosa y hace algo extra. El padre le dice al hijo: haz esto, limpia la casa, pero él va más que limpiar la casa, hermano. Wow, ¿cómo se siente el padre cuando ve que sus hijos son servidores fieles, excelentes, sobresalientes? Mire, le dan todo lo que este hijo o hija les pide, hermano. Así el padre se siente feliz, contento, complacido con todos aquellos que son siervos, aleluya, sobresalientes, que hacen más. Cristo hizo más de lo que Dios le pidió. Ve ahí al mundo y sírvelo. Pero Él hizo más de servir. Él dio su vida por nosotros. Póngase de pie. Así cerramos, hermano, bajo el tema Jesús, un siervo de siervo. Hasta aquí lo dejamos, amado, y cerramos esta prédica, esperando que todo amigo y amiga que ha escuchado este mensaje, si quiere ir al cielo, necesita rendirse a Cristo y ser siervo de Él y vivir para Él, para obedecerle a Él. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, amigo y amiga, vas a creer para ser libre de la culpa del pecado, pero con la boca vas a confesar y a declarar que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Si haces esta oración con todo tu corazón, el Señor entra y cambia y transforma tu vida. Que Dios te bendiga, amigo y amiga. Si has hecho esta decisión, comienza a ser un siervo de Cristo y un día estará donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén.